Bueno, buenas tardes casi. Faltan como 2 minutos para que sean tardes. Y gracias por venir hoy. Tenemos, no quiero decir mala suerte porque no creo en suerte, pero tenemos ya dos domingos corridos con mal tiempo y pues se ha dificultado a muchos hermanos venir a la iglesia, sobre todo en la mañana en el culto de inglés, cuando estaba lloviendo fuerte. Pero como quiera, Dios toca corazones para venir a alabarle, a escuchar de su palabra. Y damos gracias por cada persona aquí reunido y nuestras oraciones también con los hermanos que por varias razones no pueden estar con nosotros hoy. Estamos en el tiempo, decimos en la iglesia tiempo ordinario, que quiere decir no tan ordinario como que no es interesante, sino en el orden de las cosas. Estamos avanzando por el año de la iglesia en el orden que viene y pues ya pasamos Navidad, pasamos el Año Nuevo, pasamos esa experiencia que hemos mencionado del Día de los Reyes Magos y pues los 3 reyes, algunos dicen, en que había una realización de quién era Jesús y ya pues pasamos por esos días. Estamos en otra temporada y pues yo pensé es un buen momento empezar una serie nueva de enseñanzas sobre algunos puntos, alguna información relacionada con nuestra iglesia presbiteriana, nuestra iglesia reformada. Son cosas que a veces pasamos por alto, estamos enfocando en ciertas doctrinas o ciertas enseñanzas y pues brincamos rápido. Quizás los niños en la escuela dominical lo estudien, pero no lo mencionamos diariamente en la iglesia. Pero yo creo que es un buen momento de comentar un poco, de pensar un poco de qué significa ser presbiteriano, cuál es la diferencia de nuestra iglesia comparado con otras iglesias cristianas, otras iglesias que saben de la reformación, pero nosotros somos parte de un ramo que decimos iglesias reformadas, y pues estamos hablando un poco de la teología de qué es la iglesia reformada, cuáles son las cosas que podemos aprender de nuestras tradiciones, quizás cómo entendieron la Biblia, qué enseñanzas sacaron para el bien nuestro, ¿no? Para el bien de nuestras vidas hoy, cuando estamos viviendo en un mundo con bastantes problemas, como vemos en las noticias, como experimentamos en nuestras comunidades, entre nuestros familiares quizás conocidos. Sabemos que hay muchas necesidades en este mundo y cuando empezamos a tener pláticas espirituales, pues ¿cómo podemos decir, cuando nos preguntan, ¿y ustedes qué creen? ¿Ustedes cómo son diferentes? ¿O cómo se comparan ustedes los presbiterianos con los bautistas, con los luteranos? O sea, para poder saber un poco más de nuestros, puedo decir, características especiales, podemos decirlo así. Bueno, entonces vamos a enfocar en un dicho que muy fácil de entender en inglés, pero no funciona muy bien en español, pero como quiera es interesante los puntos que sale. Estamos hablando de en español decimos los 5 puntos del calvinismo, o sea, que empezó con Juan Calvino, el antepasado, podemos decir, de nuestra iglesia presbiteriana, y algunos puntos que resultaron, podemos decir, que eran parte de la teología que salía de la reforma de la iglesia católica en esos tiempos, pero realmente se resaltaron en un tiempo de conflicto. Llegaron a ser unos puntos claves, quizás características especiales de nuestras iglesias reformadas, y lo recordamos en inglés por la palabra tulip, tulipán. Ustedes dicen tulipán, ¿verdad?
bueno, en inglés tulip, son 5 letras, nos ayudan a recordar los 5 títulos de esos temas, esas doctrinas de la iglesia. Empezó la controversia, podemos decir, con un señor que se llamaba en español, ¿cómo se llama? Juan Calvino. No. Jacobo Arminio. Jacobo Arminio. Sí, en inglés es completamente diferente porque lo sacamos del latín. Dice Jacob Arminius. Pero en español, Jacobo Arminio. ¿Okay? Jacobo Arminio. Era un creyente, un hermano de la iglesia reformada, pero en cierto momento, en los 1590, empezó a tener sus dudas sobre ciertos puntos de nuestra doctrina reformada. Y él pues resultó que él, podemos decir, desarrolló un sistema diferente teológica que siguen muchas iglesias hoy en día. Encontramos en toda parte del mundo iglesias que siguen el ramo, después se dijo arminianismo o la teología arminiana. Podemos encontrar en muchas iglesias, los metodistas, por ejemplo, muchas iglesias bautistas, algunos pentecostales, siguen ese ramo un poco diferente que nosotros. Y vamos a hablar de las diferencias, de cómo es parecido, cómo es diferente estos varios doctrinas. Aquí los tenemos en español, los 5 puntos del calvinismo: depravación total, elección incondicional, expiación limitada, gracia irresistible, perseverancia de los santos. Esos son los 5 puntos. En inglés cada uno empieza T-U-L-I-P, por eso le decimos tulip, pero en español no se puede. No sale, no sale. Entonces lo dejamos así, tulip. Vamos a dejarlo con tulip, con el inglés. Vamos a empezar hoy con el primero de estos puntos que llamamos depravación total. Algunos dicen depravación total del hombre. Y es un tema muy difícil de entender, quizás del título, y ha resultado tanto en inglés como en español mucha confusión sobre qué es lo que significa esa doctrina, porque cuando escuchamos en inglés a total depravity o en español depravación total, suena como una persona 100% malo, ¿verdad? Una persona, podemos imaginar un Hitler o algo así, una persona sin nada bueno, sin ningún rasgo bueno, ¿verdad? Completamente mal. Y muchos piensan que nosotros estamos enseñando que todos los seres humanos somos así, 100% malvados. Pero eso no es lo que quiere decir esa doctrina. Queremos aclarar qué es lo que significa. Y suena algo muy negativo, ¿no? Hoy en día pues todo el mundo quiere hablar positivamente, que no es tan malo como parece, y quieren buscar el lado bueno de todo. Pero pues empezamos en la iglesia reformada empezamos con algo que suena muy negativo, que tiene consecuencias muy fuertes para nuestra fe, que se llama eso de depravación total. Me acuerdo cuando estuvimos en el seminario, los estudiantes aprendiendo, y tuvimos que memorizar y hacer ensayos y todo eso sobre los 5 temas de calvinismo. A veces burlábamos un poco de esta doctrina que nos encontrábamos en la calle, en el campus del seminario. ¿Cómo te sientes hoy? Oh, me siento totalmente deprimido. ¿Y tú? ¿Cómo te sientes? Oh, yo también me siento muy deprimido. Ah, bien. O sea, una cosa que se suena muy raro para decirlo. Una persona no se quiere pensar así en sí mismo. Queremos pensar que somos gente buena, que tenemos algunos problemitas, pero realmente dentro del corazón somos gente buena, ¿verdad? Así queremos pensar.
Pero siguiendo la Biblia, siguiendo varios textos bíblicos, se desarrolló esta enseñanza en la iglesia protestante, en la iglesia reformada y luego en las iglesias presbiterianas que tenemos hoy, que empieza con la enseñanza de la depravación total. ¿Qué es lo que queremos decir con eso? Bueno, vamos a ver la definición clásica, podemos decir, de esta doctrina. Dice así, el diccionario sobre la corrupción, la depravación total: un estado de corrupción debido al pecado original que infecta cada parte de la naturaleza del hombre, de la persona, y hace que la persona natural no puede conocer ni obedecer a Dios. Simplemente, es lo que queremos decir. No estamos diciendo que una persona sea completamente malo en todo aspecto de su ser, pero estamos diciendo algo muy importante, es algo que es diferente que algunas otras iglesias. Algunas iglesias dicen, pues todos tenemos pecado, todos tenemos errores, pero quizás nuestra mente puede razonar bien, quizás nuestro corazón nos puede guiar bien para escoger el bien en vez del mal, ¿verdad? Pero siguiendo la Biblia, según la Biblia, varios textos nos enseñan que no es así, que tenemos el efecto del pecado en toda parte de nuestro ser como seres humanos, que no hay ninguna parte de nosotros que no está impactado con el pecado. Es lo que queremos decir con eso de depravación total. No es 100%, sino cada parte de nuestro ser. No hay ninguna área que no esté afectado por el pecado. Hay otras formas de explicarlo. Algunos dicen, en vez de depravación total, sienten que eso es difícil de entender, prefieren decir corrupción radical, hablando de raíz, corrupción que alcanza hasta raíz de la persona. Teníamos aquí al lado del santuario, teníamos un árbol que se murió, un árbol grande que se murió, lo estaban recortando varios años, pero o sea, murió. Y llegaron los termitas, y pues este árbol, cuando yo llegué el año pasado, ese árbol estaba completamente lleno de termitas. Yo una vez tomé uno de esos desarmador, y pegué al árbol, y salieron los termitas así, o sea, completamente lleno de termitas. Entonces ponemos veneno y todo eso, y matamos a todos los termitas, y empezamos a cortar el árbol, y se puede ver allá afuera, solamente está la parte de abajo, ¿cómo se llama? Tree stump, ¿decimos en inglés? El tronco del árbol se queda ahí, pero se puede ver adentro, porque los termitas lo comieron por dentro, completamente hasta la raíz, hasta las raíces se puede ver por dentro, con una antorcha así. Se puede ver que comieron hasta raíz, que no hay, parece un árbol por fuera, pero por dentro está completamente dañado, cada parte hasta raíz. Y podemos pensar algo así cuando viene a una persona que no conoce a Dios, que no tiene, que el Espíritu Santo no está trabajando dentro de esa persona, tiene un problema hasta raíz, ¿verdad? Con el pecado. No podemos decir que es una persona más o menos bien, pero no, totalmente afectado, dañado por el pecado. A mí me gusta hay una canción que dice en inglés, bad to the bone, malo hasta el hueso, ¿no? Y eso para mí eso da un buen sentido de lo que estamos pensando. Si tú tienes algo en tu piel, pues puedes quizás poner algo, un juramento, o ir a un cirugía plástico o algo así que te arreglan todo por fuera. Pero si tienes una enfermedad que va hasta los huesos, no, eso ya se necesita algo muy serio, quizás transfusión de sangre, operación grande sobre su cuerpo, ¿no? O sea, tiene efecto hasta adentro, y así somos los seres humanos.
en cuanto al pecado. Nos dice el texto que leímos hoy, por ejemplo, Salmo 14, dice algo muy fuerte: todos se han apartado y se han corrompido. No hay nadie que haga el bien, ni siquiera uno. No hay ninguna persona, por su naturaleza, afectada con el pecado, que pueda ser una persona bien en sí mismo. Y es una confusión que tiene nuestras culturas hoy en día. Mucha gente piensa, pues yo soy bien, yo hago el bien, yo trato de ayudar a los demás, pero por dentro, donde la gente no puede ver cuál es la situación, ¿verdad? Y lo que encontramos es necesidad de un Salvador, como estamos hablando de hoy. Bueno, eso en sí es una historia muy triste, ¿verdad? Si lo dejamos así, si eso sería nuestras buenas nuevas que llevamos al mundo, ¿qué nos quiere decir del Evangelio? Bueno, les quiero decir que ustedes están completamente corrompidos hasta el hueso, hasta el raíz. Eso no son buenas noticias, ¿verdad? Malas noticias más bien. Pero lo bueno viene de nuestro Señor, ¿verdad? Porque como no había buenos, Dios mandó a su Hijo unigénito. Y eso es la enseñanza que podemos ver en el texto que leímos hoy de Lucas, el Evangelio de Lucas capítulo 4, versículos 1 a 13. Hay que pensarlo un poco porque leímos sobre la tentación de Jesús, ¿verdad? Imagínense a ustedes, yo me imagino a mí mismo, pues después de haber ayunado, no sé si algunos hayan ayunado alguna vez por mucho tiempo, como uno se siente débil, hambriente de cualquier cosa. Yo puedo comer cualquier cosa que ponen enfrente de mí, ¿verdad? Si me viniera el diablo con un sándwich y me dijera, come eso, te lo doy, te lo regalo, solamente alábame, a lo mejor ya con mi hambre voy a hacer algo incorrecto, ¿verdad? Pero podemos ver en este texto cómo el Señor Jesús, enfrentado con el diablo, nunca cambió su carácter, nunca cayó en el pecado. El diablo trató de tantas maneras de tentarlo, y yo te voy a dar esto, y yo tengo todo poder del mundo, te lo regalo, solamente pido una cosita, que me alabas, ¿verdad? Y dijo que no. Incluso me impacta mucho el último, que el diablo le llevó, ¿se acuerdan? Le llevó encima del templo, a la cima del templo, y le dijeron que tírate de aquí porque está escrito en la palabra de Dios. Está escrito. El diablo sabe lo que está escrito en la palabra de Dios. Y le habló de las escrituras. Está escrito que Él te va a levantar en las manos de los ángeles, que no vas a ¿cómo dice? Para que su pie no tropieza con una piedra, ¿verdad? Pero Jesús también conocía las escrituras y sabe la ley de Dios, y le dijo, no se puede tentar a Dios, su Señor, ¿verdad? Entonces podemos celebrar porque por primera vez se encontró en este mundo una persona sin pecado, una persona que no había caído como todos los demás, como todos nosotros. Dios mandó a su Hijo, una persona que podía mantenerse limpio del pecado, con el propósito de salvarnos a todos del pecado. Les quiero compartir una historia. Un conocido, una persona que conozco muy bien, no puedo decir su nombre para proteger su identidad, pero una persona más o menos de mi edad, y pues tiene una historia muy, muy triste, para verlo del lado humano. Era un muchacho bueno cuando empezó en la escuela. Cualquier persona conociéndolo, viéndolo, pensaría que era una persona buena, o sea, se comportaba muy bien en la escuela, y pues venía de una familia, buena familia, con recursos, y
lo entrenaron bien, lo educaron bien, lo mandaron a una universidad muy buena, de alto nivel, puedo decir con honestidad, más alto que mi universidad donde yo estudié. Y pues todo lo hicieron lo posible para prepararlo para una vida de éxito en este mundo. Pero surgieron varios problemas, se enamoró de una muchacha, una señorita, y pues le rompió el corazón, y pues ya, o sea, como que se dio por vencido, ya, pues era lo último para él. Salió de la universidad y se puso a tomar, y se llegó a ser un alcohólico, un adicto al alcohol, no podía vivir sin el alcohol. Y salió de la ciudad, fue a un pueblito en el campo con unos amigos que hacían lo mismo, que todos los días a tomar hasta acabarse. El siguiente día empezaron otra vez y pues se acabó todo el dinero, pero no hay problema porque mami y papi tienen dinero, entonces le llaman, necesito más dinero, le mandaban dinero, pero ya llegó un momento en que los padres, después de algunos años, dijeron: ya no más, no le vamos a pagar más, porque sabemos lo que tú vas a hacer con ese dinero es tomarlo todo. Entonces, pues como venía de una familia buena, empezó a llamar a las hermanas y a los tíos, a las tías, pidiendo. Y el problema era que no tenía mucho, o sea, cuando no tomaba, era una persona muy humilde, pero cuando tomaba, se ponía fuerte, se ponía enojado y todo eso. Y entonces, cuando los llamaba, era como a las 2, 3 de la madrugada. Los llamaba y les decía: ay, necesito dinero, que estoy muriendo aquí de hambre, mándame dinero, ¿no? Y pues todos los familiares hartos de la situación, no podían con él. Y pues todos cortaron relaciones con él, porque dicen que no tiene esperanzas, ¿no? Habían algunos cristianos en su familia, estaban orando por él, pero ya después de 5 años, 10 años, 20 años duró así, no, sin cambios. Entonces, pues se dieron por vencidos y dijeron: no hay esperanzas para este muchacho. Bueno, llegó un día en que llamaron a unos familiares, algunos de sus amigos, como él, que este muchacho tenía un problema muy grave, que lo habían encontrado tirado en la calle sin identificación y que había tenido no sé cómo es, como un derrame cerebral, más o menos. Y el problema era que como no tenía identificación, pensaban primero que estaba muerto cuando lo encontraron ahí, y de repente resulta está vivo, y lo llevaron al hospital, pero tardaron en darle el tratamiento necesario. Entonces, cuando llamaron a la familia, por fin dijeron: ¿saben qué? Pues no deben de esperar mucho, no hay muchas esperanzas para este joven. Pero como quiera, la gente se puso a orar, las iglesias se pusieron a orar, nosotros también. Y después de más o menos un mes, yo tuve la oportunidad de ir a visitarlo en el hospital. Y fue una cosa increíble, porque yo lo había conocido antes, cómo era antes, levantándose en la tarde, todo así, con dolores de cabeza, y luego llegando en la noche todo tomado, enojado. A verlo ahora, o sea, una persona pensaba que no iba a recuperar, que dijeron a lo mejor como el 90% él va a estar para siempre tirado en una cama, ¿verdad? No va a poder hacer nada por su propia cuenta. Cuando llegamos al hospital para visitarlo, encontramos no solamente que está parado, sino está platicando con la gente, llevándoles café y té, ayudándoles con cosas. O sea, no solamente recuperó, sino cambió su carácter en el proceso de este accidente, de ese desastre que pasó en su vida. Y se empezó por primera vez a acercarse a la iglesia, a asistir a la iglesia. Y cuando yo estuve tratando de establecer una pequeña iglesia en Corea, en ese tiempo no teníamos ni ancianos, ni diáconos, nada, o sea, no había gente casi para ayudar, solamente mi esposa y yo.
Él se acercaba con nosotros, venía temprano en la mañana, estamos en un salón rentado así, sin sillas, y él venía muy temprano para arreglar todas las sillas, arreglar el sonido, el equipo de sonido y todo. En tiempo de ofrenda, él recogía la ofrenda, él contaba la ofrenda por nuestra iglesia, tomaba las estadísticas, cuántos vinieron a la iglesia y todo. O sea, una cosa, yo siempre, cada vez que lo veía, yo tenía esa imagen de cómo era antes. Yo viéndolo, una persona que no lo conocía, hubiera dicho, esta persona no tiene esperanzas en este mundo, ¿verdad? No hay esperanza. Pero ¿qué es lo que puede hacer Dios en medio de un desastre así? ¿Cómo Dios puede hacer un milagro? ¿Cómo Dios puede cambiar una vida? Una persona que no tenía valor ninguno para la sociedad. ¿Cómo Dios puede tomar a una persona así, rescatarlo, cambiar su vida, ponerlo a servirle en su casa? Y eso es lo que hace nuestro Dios. Eso es el otro lado, esas son las buenas nuevas de esto de la depravación total. Si lo dejamos así, ya todos somos como ese muchacho. Pero gracias a Dios que nuestro Dios, nuestro Señor Jesucristo, está en el negocio, podemos decir, de salvar almas, de reconstruir personas. No como antes, mejor que antes, ¿verdad? Limpiarnos hasta raíz, hacer un nuevo árbol de nosotros, ¿verdad? Tenemos esa dependencia total en el Salvador. No podemos salvar a nosotros mismos. Recordando de eso, vamos a orar. Señor Padre, te damos gracias porque debido a tu palabra sabemos nuestra situación tal y como es, que somos personas afectadas por el pecado, que no podemos escapar esta pena que llevamos desde los tiempos de Adán y Eva hasta hoy. A pesar de lo que nos dice la sociedad, a pesar de que vivimos en una sociedad que nos dice que todos estamos bien, que yo estoy bien y mi manera es mejor que tu manera, o tú estás bien, yo estoy bien. Pero sabemos de tu palabra que las cosas no están bien, que tenemos necesidad. Y te damos gracias por los que te hemos recibido como nuestro Salvador. Te damos gracias porque, como este muchacho, mi amigo, no nos dejas en la depravación, no nos dejas matarnos a nosotros mismos y dañar a los demás, sino vienes a nosotros, nos rescatas, cambias nuestros corazones, nos das una vida nueva. Ayúdanos a recordar eso en nuestra vida. Cuando nos encontramos con personas muy difíciles en nuestras vidas, ayúdanos a recordar que todos éramos como ellos, pero quizás tú tienes un plan para ellos, de limpiarlos, de cambiarlos por dentro y por fuera. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús.